política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Con gran expectativa en todo el mundo, se llevarán a cabo este martes elecciones intermedias en Estados Unidos, las cuales son cruciales para que el presidente Donald Trump pueda continuar su proyecto político hasta el final de su mandato en 2020. Las elecciones intermedias en Estados Unidos son consideradas como un referéndum para evaluar la labor del mandatario estadounidense a través del voto para elegir a representantes del Congreso y la Cámara de Senadores. Actualmente, los republicanos del partido de Donald Trump dominan ambas cámaras por encima de los demócratas. El presidente de Estados Unidos llega a estas elecciones con sondeos que marcan tendencia a favor de los demócratas, lo que le ha obligado a retomar una campaña tomando nuevamente los discursos antiinmigrantes como estandarte para conseguir el voto entre sus simpatizantes, al tiempo de acusar a los demócratas de favorecer la migración ilegal. Busca generar miedo entre el electorado para que salgan a votar este martes. Como ustedes saben, pienso enviar al ejército a defender nuestra frontera sur si es necesario. Todo por la arremetida de la inmigración ilegal que trajeron los demócratas, porque ellos no quieren reconocer que las leyes tienen que cambiar. A ellos les gusta esto. Piensan que todos los que lleguen los van a votar a ellos. De ahí que sus discursos últimamente se hayan centrado en ataques a la caravana migrante que se encuentra en México, al asegurar que apostará en la frontera a 15,000 soldados, que entre los integrantes va gente ruda y terrorista. Incluso habló de eliminar la ley que entrega la ciudadanía estadounidense a niños de otros países nacidos en territorio de Estados Unidos. Pese a la mejoría de la economía de los estadounidenses que analistas le atribuyen a la administración Obama, quien sentó las bases, además de concretar el acuerdo comercial con México y Canadá, ahora conocido como TEMEC, temas como derogar la ley de asistencia sanitaria asequible, mejor conocida como el Obamacare, o poner fin al programa de acción diferida, DACA, que protege a los jóvenes Dreamers de ser reportados, no han sido bien vistos por la sociedad estadounidense. Pero el episodio que trascendió al plano internacional fue la separación de niños y padres migrantes que entraron sin papeles a la Unión Americana, lo que le valió una condena en todo el mundo. Actualmente, decenas de niños no han sido reunidos nuevamente con sus padres, porque se cree que estos ya fueron deportados a sus países de origen. Una de sus promesas de campaña y que le valieron la simpatía de los grupos más conservadores fue la construcción de un muro en la frontera con México, lo que no se ha hecho y que sin duda ha decepcionado a sus votantes. Para analistas, el principal temor de la administración de Donald Trump de perder el control del Congreso y la Cámara de Senadores no solamente tiene que ver con la ingobernabilidad que pudiera registrarse durante los 2 últimos años de su mandato, de 2019 a 2020, sino la posibilidad de que los demócratas pudieran llevarlo a un juicio político por sus acercamientos con Rusia antes de ganar la presidencia y su relación con una actriz de películas porno. El futuro de Donald Trump está en los votantes. Esta noche en Relieves analizaremos las elecciones intermedias en Estados Unidos. ¿Cuál es el panorama que se vislumbra en torno al presidente Donald Trump? Quédese y participe con nosotros en Relieves. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sea bienvenida, bienvenido a una emisión más de su programa Relieves, que cada lunes le ofrece análisis de temas de interés periodístico. Este martes 6 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones intermedias en los Estados Unidos, como lo escuchamos, y republicanos y demócratas se juegan el dominio legislativo en la totalidad de la Cámara de Representantes y en un tercio del Senado, así como 36 de los 50 estados del país y algunos otros cargos políticos locales. En esta suerte de referéndum, el electorado definirá si refrenda su apoyo al presidente republicano Donald Trump
o le impone una cámara opositora. Para analizar la trascendencia de esta elección, esta noche de relieves nos acompañan los internacionalistas Laura de la Lizal, doctora de la UAM Iztapalapa. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. También está con nosotros aquí en la mesa de relieves Dean Mihailovic. Él es profesor investigador del TEC de Monterrey. Gracias, buenas noches. Dean. Y también está aquí el doctor Eduardo Rosales, internacionalista de la FES Acatlán y comentarista de nuestros noticiarios Pulso. Doctor, sea bienvenido. Un gusto estar en este espacio, muy buenas noches. Mi nombre es Eliud Hernández y le invito a enviar sus comentarios a nuestra multilínea 4155-1060 o a través de nuestra página de Facebook Relieves 1060 AM. Pues vamos a empezar esta mesa. Empecemos con una cuestión muy básica. En estas elecciones, ¿el voto es directo, doctora de la Lizal, u obedece al complicado sistema de colegios electorales? ¿Cómo vamos a ver mañana que el electorado va a acudir a las urnas? Con un voto directo. Entonces, vamos a ver que ellos van a elegir directamente a sus representantes en las dos cámaras, en la Cámara de Representantes, en el Senado, y con esto sería renovar al órgano legislativo, que es algo fundamental para el gobierno, sobre todo en las bases que existen en el sistema político estadounidense. Muy bien, entonces hay una diferencia entre lo que estamos acostumbrados a ver cada 4 años y estas elecciones intermedias. Doctor Dean, ¿realmente puede haber fraude o alguna manera para constreñir la participación ciudadana dado este voto directo? Yo no hablaría en términos de fraude, más bien, como siempre, sabemos muy bien que últimamente en las ocasiones recientes el electorado, no solo en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, está expuesto a diferentes tipos de manipulación, ¿no? Y de preferencia. Sabemos muy bien que el capitalismo cognitivo, con la proliferación de los dispositivos digitales, abre un espacio virtual donde se coloca información que a veces no es fidedigna, inoportuna, etcétera, etcétera. Y eso puede moldear las preferencias electorales en todas partes. Descarto el fraude, obviamente, por la forma de cómo se ha ido consolidando el sistema electoral estadounidense, pero no descarto la manipulación. La manipulación. Doctor Rosales, ¿cómo usted ve esta elección en una primera vista de águila? Bueno, pues me parece que sí es de enorme trascendencia. Comentaban algunos demócratas ya en Estados Unidos que ellos ven una situación en la que o gana la democracia o gana la autocracia. Ahora, también hay que tomar en cuenta que llega el partido de Donald Trump, más bien yo diría Donald Trump, ¿sí? llega fuerte a estas elecciones. No hay que perder de vista que él le ha cumplido, ¿sí?, prácticamente todas las promesas de campaña, tanto en lo interno como en lo externo. Pero además también llega con un dominio del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, evidentemente, titular es Donald Trump. El Poder Legislativo con mayoría en ambas cámaras, en la de representantes y en el Senado, pero además también con mayoría conservadora en el Poder Judicial, particularmente en la Suprema Corte de Justicia. Pero además, Donald Trump ha hecho cualquier cantidad de nombramientos de jueces federales conservadores, de tal suerte que prácticamente todo el aparato judicial, ¿sí?, está bajo dominio republicano y en este tsunami ultraconservador y ultranacionalista. Pues según los últimos sondeos, en los que yo ya no me confío mucho, por supuesto, y no me confío mucho porque hay un sector del electorado estadounidense que dice una cosa, ¿sí?, y vota otra cosa, ¿no? Es decir, dice lo políticamente correcto, pero estando frente a las urnas vota por los ultraconservadores y ultranacionalistas. Entonces ahí es donde esto francamente no es muy fidedigno. Dice en estas últimas encuestas Gallup que se perdería la Cámara de Representantes para los republicanos, pero conservarían el Senado. Y eso no me parecería de ninguna manera una derrota para Donald Trump. Esto históricamente ha venido ocurriendo, que en las primeras elecciones intermedias el partido del presidente que está en turno generalmente pierde alguna de las dos cámaras. Entonces no me parecería que esto
pudiera, repito, ser una derrota para Donald Trump, para su administración. Al contrario, me parece que esto sería hasta un voto de confianza para su régimen, para su administración. Régimen o administración era otra de las cosas de las que hablábamos. Doctora de la Lizal, 2 años en la que entonces los republicanos han hecho su tarea legislativa para configurar el poder que ahora tiene el presidente Trump. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué les falta por hacer y qué es lo que hicieron bien? Bueno, ¿qué es lo que, empiezo por esto último, qué es lo que hicieron bien? Que la economía esté funcionando bastante bien, ¿no? A pesar de todos los exabruptos del presidente Trump, la guerra comercial desatada, su amenaza de terminar con el peor tratado comercial en la historia de los Estados Unidos, etcétera. Todos estos golpes para la confianza de los inversionistas, para la buena marcha de la economía, pues no han tenido hasta ahorita efectos negativos. Al contrario, nosotros vemos que el empleo ha aumentado, las perspectivas de la economía son no muy favorables, pero que hay crecimiento económico, la gente está recobrando la confianza en la economía y sobre todo esto que es importante, se están viendo que las propuestas de campaña de Trump funcionan, ¿no? Hacer crecer el empleo en los Estados Unidos, que inversiones que se estaban haciendo fuera se estén haciendo en los Estados Unidos, sobre todo en aquellos estados en donde había mayor debilidad, que fueron los que otorgaron una gran cantidad de votos al presidente. Doctor Deán, ¿cómo es que Trump ha logrado esto? Me gustaría mucho que nos hablara un poco de esta figura de autoritarismo versus lo que decía el doctor Rosales, democracia contra autocracia y lo que representa en esta elección. Sí, hay 2 ingredientes aquí que se interrelacionan. Tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la democracia auténtica, genuina o hasta radical, ¿no? Directa, desde la época de los griegos antiguos, para no ir hacia excursiones tan largas en la historia de la humanidad, y lo que es el Estado republicano del gobierno representativo. El Estado republicano, el modelo de un Estado republicano que se maneja a través del gobierno representativo, no agota por completo el concepto de la democracia. Eso aunado a lo que dijo mi colega sobre la aparente estabilidad económica, yo diría que hay demasiada volatilidad, sobre todo en movimientos bursátiles. Eso de que se ha ampliado la oferta en el mercado laboral interno tampoco me convence mucho, porque Estados Unidos como país sigue siendo una economía nacional de deuda y de guerra, ¿no? El presupuesto en materia de seguridad, que asciende a $800 mil millones, que es una cantidad obscena pensando en que los siguientes 15 países en la lista de gasto de defensa y gasto militar ni siquiera juntos llegan a esta cifra. Las medidas que ha tomado en cuanto a la política exterior, precisamente esa relativa estabilidad interna es a costa a una muy agresiva política exterior que, pues por lo menos en unos 8, 9 o 10 rubros que yo analicé recientemente, no me voy a extender, empezando por el anuncio de retirarse sobre el acuerdo del control de los misiles de alcance medio y largo, un acuerdo suscrito con Unión Soviética en 1987. Esto implica poner de nuevo la tensión nuclear no en el Golfo de México, no en la frontera con Canadá, sino en Europa Central y del Este. Sabemos muy bien que con la desintegración de la Unión Soviética y la desaparición del socialismo realmente existente, las potencias occidentales se habían comprometido de no ampliar la alianza militar del Atlántico del Norte. Esto nunca sucedió, más bien ahora tenemos una Rusia militarmente muy acechada desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, Cáucaso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es una medida que llama la atención, ¿no? La insistencia de Donald Trump de obligar a sus aliados tradicionales de Europa Occidental para aumentar sus gastos de defensa a casi 3% del Producto Interno Bruto, que me parece solo
no inviable a mediano y corto plazo, sino el mensaje es cómprenme más armas. Por otro lado, la retirada de los acuerdos de París sobre el cambio climático, la retirada del acuerdo de supervisar el programa nuclear iraní, una muy agresiva política migratoria que, como hemos visto ahora, está en la agenda del día, con una cuestión de provocar incluso una polarización muy fuerte interna, no solo levantar los muros, endurecer los trámites administrativos para ingresar al territorio estadounidense. O sea, son muchísimos los factores que de alguna manera disimulan, ¿no?, esta agresiva política exterior en todos los campos, y que Donald Trump se escuda y la justifica de alguna manera ante su propio electorado con algunos logros. Sí lo son, ¿no? Hay una relativa estabilidad en los mercados laborales, pero ¿qué pasa en materia de seguridad interna? ¿No? La polarización, brotes del racismo, asesinatos en masa. Prácticamente cada lunes tenemos una noticia de que en tal o cual secundaria hay algún descabellado o algún sospechoso de terrorista que asesina muchas personas, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿cuál es el gran trasfondo de todo esto? Yo creo que Estados Unidos es una potencia hegemónica en franco declive. Esto no me cabe ninguna duda. Hay muchos indicadores que van a documentar esto. No es casual el ascenso de China como una potencia global. No es casual, con todo y todo lo que pasa en Brasil, la consolidación del grupo BRICS, que es una forma de integración interregional. No es casual que también están en ascenso algunas potencias de mediano alcance regionales, como Turquía, como Irán, como Arabia Saudita en la zona de Medio Oriente, Israel, etcétera, etcétera. Y con eso se cuestiona otra gran crisis, que es la crisis del modelo civilizatorio occidental, y el escalón superior es la crisis estructural del sistema mundo capitalista, que es muy severa, que tiene un tiempo muy difícil de pronosticar en términos de duración, que es una crisis de carácter universal. No hay un sector que pueda presumir que está estable y que otros sectores están padeciendo esta crisis, y su impacto es global, nadie está a salvo. Ante este declive, doctor Rosales, también se nota de manera interna en el surgimiento de liderazgos pues de los grupos así llamados minoritarios, ¿no?, que también están como tratando de cambiar la faz de este Congreso, que si bien el doctor Mijailov ya nos dijo el panorama general, ahora ver en el panorama interno de Estados Unidos también hay ciertos grupos afrodescendientes, latinos, mujeres, personas de la comunidad LGBTI. ¿Cómo lo ve usted ya en el sector interno a partir de esta potencial crisis y declive? Primero hay que entender que Trump es, por decirlo de alguna manera, la expresión, él y toda la corriente ultraconservadora a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial, es producto de esa brutal crisis del 2007, 2008 y 2009. Es síntoma, ¿no? Así es que algo que no ha sido superado. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este ultraconservadurismo pues, está desde Asia, pero allá con Duterte, ¿no? Por ejemplo, en Filipinas, ¿no? Y pasa por toda Europa, ¿no? En el ascenso de los movimientos y de los partidos ultraconservadores. Y bueno, algunos de los que ya han llegado al poder, como en Italia, con Matteo Salvini, ¿no? O Víctor Orbán allá en Hungría, por decir solamente, en Polonia, ni qué decir. Y el Mussolini tropical de Amazonas. El Mussolini y el Bolsonaro. Que ya estamos hablando ahora del eje Trump-Bolsonaro-Netanyahu, ¿no? Una cosa terrible. Entonces, viene desde Asia, Europa y llega al continente americano. Bueno, de Trump, pues es el de expresión. Entonces, hay que tomar en cuenta también que todavía en este momento estas minorías, digamos que van contracorriente. ¿Por qué? Porque finalmente los blancos anglosajones y protestantes todavía son mayoría en Estados Unidos. Estamos hablando de los 2/3 de la población, para poner en un número claro. Y entonces vemos esta situación, incluso como Trump juega, por ejemplo, contra la minoría latina, contra la minoría migrante, ¿sí? Contra la minoría afroamericana, ¿sí? Es decir, se convierte en parte de ese discurso, ¿no? Es decir, dice, bueno, pues esto es rentable electoralmente, entonces
pongo mis baterías en contra de estas minorías o de estos movimientos y de estas expresiones. En este momento Trump está explotando la carta racista, por llamarlo de alguna manera, la carta xenófoba. Está haciendo una laraca, está haciendo estridencia, ¿sí? Yo diría está haciendo pirotecnia antiinmigrante, para poder obtener, repito, votos, rentabilidad y mantener mantener el poder y seguir en ascenso este movimiento ultraconservador, de tal suerte que todas estas minorías en Estados Unidos están luchando contra corriente. No es fácil el reto, ahora, particularmente en estas elecciones intermedias, precisamente en esta lucha de estas minorías por levantar la voz, por tomar un lugar, ¿sí? En el poder hay más mujeres, por ejemplo, que están compitiendo por diversos puestos, tanto en lo local, lo estatal, lo federal en Estados Unidos. Personas pertenecientes a las minorías lésbico-gay, también allí están, afroamericanos, latinos, ¿sí? Es decir, levantando la voz. Y estos, bueno, pues han tenido buena acogida en un partido demócrata que en este momento, también hay que señalarlo, está dividido, está confrontado y hay varias corrientes. Los Clinton y los Obama por un lado, los Bernie Sanders por otro lado y los Elizabeth Warren por otro lado, que sí tienen un reto muy difícil ante esta aplastante, apabullante corriente ultranacionalista, ultraderechista y ultraconservadora que encabeza pues el misógino, narcisista, ególatra y xenófobo de Trump. Así es, doctora de la Lisa. Y sí, a mí me gustaría enfatizar esto. Creo que efectivamente nosotros estamos viendo que estas minorías que se sienten particularmente agredidas por el ambiente que ha creado Donald Trump, están compitiendo, están buscando el triunfo. Lamentablemente no sabemos, la moneda está en el aire, si van a triunfar o no. Pero lo cierto es que se están desarrollando las campañas en un ambiente muy descompuesto, de enorme violencia verbal, de amenazas contra las mujeres, tratando de atemorizarlas, contra la minoría afroamericana, los candidatos afroamericanos. Entonces son verdaderas muestras de una polarización, pero también de una descomposición del ambiente político estadounidense. Claro. En el tema de la seguridad interior y este uso de armas, las matanzas en los colegios a los que se refería el doctor Mihailovic, ¿ha logrado llegar a esta elección Trump llevando los temas importantes de las juventudes que marcharon por la paz y por la prohibición de armas a principios de este año? ¿Ese sector está siendo observado en esta elección? Sí, llama la atención que una de las asociaciones civiles de mayor importancia y con el mayor peso político en Estados Unidos es la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Que como sabemos apoya década tras década esa manera muy laxa, muy fácil de adquirir un arma de alto calibre incluso, ¿no? Dicen por ahí que el Kinder Huevo está prohibido, pero cualquier joven puede entrar en una tienda para comprar un rifle de alto calibre, ¿no? Y después utilizarlo, ¿no? En el momento de descontrol o algún trastorno mental, etcétera, etcétera. Miren, la cuestión de seguridad interna, sabemos muy bien que el sistema político estadounidense de alguna manera está obligado, ¿no? A monitorear constantemente el trabajo de las, ya me perdí la cuenta, 19 agencias. Hay 19 agencias en materia de seguridad interna, ¿no? Nacional, pública, ¿no? Todo está mezclado. Es una nómina de más de 300,000 personas, ¿no? Es un ejército nada despreciable, ¿no? Claro que no es Pentágono, no es el poder fáctico de armas en sí. Y con todo y todo, Estados Unidos no ha podido demostrar
que es un país que no padece algún grado de vulnerabilidad, ¿no? Sabemos muy bien que en la época de George W. Bush declararon esa estrategia fallida de la guerra global contra el terror, y sabemos muy bien que esto prácticamente terminó en incendiar y aumentar la mecha en la zona de Medio Oriente, Asia Central, norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que Donald Trump, muy parecido a sus antecesores, no tiene una estrategia de seguridad muy claramente definida. Esto se documenta con unas medidas bastante improvisadas. Decía Eduardo que él cumplió todo lo que prometió durante la campaña, ¿no? Por la presidencia. Bueno, sí podemos aplaudir a una especie de congruencia, ¿no? Política, las promesas, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, habría que preguntar al estadounidense promedio, ¿se siente hoy más seguro que en la época de Obama o de George Bush hijo? ¿Cómo ve lo que es el comportamiento de Estados Unidos en el hemisferio occidental con respecto a esta nueva amenaza, ojo, para la seguridad nacional, que es el movimiento migratorio? Yo preguntaría aquí también a mis colegas y a ver si podemos reflexionar y sacar alguna conclusión respecto a este fenómeno de que hace tan solo un par de décadas la migración fue un objeto de estudio para los demógrafos, ¿no? Los barbudos y con anteojos investigadores de Harvard que iban a investigar por qué migran algunos indios de Amazonas a Venezuela y después pasan a Colombia, etcétera, etcétera. Hoy la migración es una cuestión de seguridad nacional. ¿Qué nos pasó como humanidad? De que un asunto netamente demográfico, ¿no? Muchos dirán, nunca fue netamente demográfico, siempre ha habido otros ingredientes. Pero yo digo, hoy la gente utiliza el fenómeno migratorio como una moneda de cambio, ¿no? Con fines electorales. Se genera lo que ha dicho Eduardo, se genera al puro estilo de escenario hollywoodense el enemigo común, ¿no? Si no son los soviéticos es Godzilla, si no es Godzilla es Tiburón 3, si no es Tiburón 3 es el Triángulo del Norte, ahí vienen los hondureños, ¿no? Salvadoreños, guatemaltecos que nos van a quitar el trabajo, que nos van a robar, que van a echar pedazos al país, etcétera, etcétera. Y nadie en este momento cuestiona la deuda en la cuenta corriente, nadie cuestiona el elevado gasto militar del que hablé, y muy pocos están utilizando el dato de que Estados Unidos tiene un déficit comercial de módica cantidad de $800 mil millones, 375 mil millones con China, 151 mil millones con la Unión Europea. Con México creo que por ahí ronda entre 60 o algo así, más o menos, ¿no? Entonces, vas a resolver esto asustando a tu propia gente con los migrantes, vas a resolver esto reintroduciendo aranceles con China, con Unión Europea, que se supone que son tus aliados tradicionales. Yo creo que esta estabilidad de algunos indicadores macroeconómicos en el nivel interno precisamente son de muy corto plazo y obedecen algunas maniobras de llevar ventaja o lograr ventaja en el plano de la política exterior. Y por si fuera poco, sabemos muy bien que para estas elecciones yo no descartaría tanto la importancia de las gobernaturas. Esa treintena de gobernaturas también es una especie de papel pH para ver, quiénes van a ser los gobernadores electos, cuántos demócratas, cuántos republicanos, porque esto de alguna manera te da pista para ver cuál es el sentimiento generalizado en cada uno de los estados, que después cuando llegan las elecciones por la presidencia dentro de 2 años vamos a ver, y que puede también ser un factor decisivo. Insisto, el electorado norteamericano es un electorado, con todo respeto, provinciano. La gente que sale a las urnas, apenas los que viven en Idaho se enteran de lo que pasa en Nevada. Y muchos estadounidenses se dieron cuenta de que existe el resto del mundo, lamentablemente, el 11 de septiembre del 2001. Y además de ser un electorado profundamente provinciano, con todo el peso del adjetivo, también sigue siendo un sistema político netamente presidencialista, y donde la política exterior, por más que existen los lobbies de todo tipo, queda bajo la decisión final del Ejecutivo, ¿no?
Así es. Su análisis acerca del tema migratorio que cae justamente en pues los días previos a esta elección tan esperada, tan analizada, y de repente vemos a la caravana que viene de Honduras, pero entonces se van juntando varios migrantes centroamericanos, están ya en México. ¿Cuál es su análisis, doctor Rosales, del tiempo de esta caravana versus la elección que tenemos mañana o que tienen en Estados Unidos? Bueno, yo en principio estaría totalmente de acuerdo con mi colega Dejan y con lo que dijo desde luego también la doctora de la Lizal. Y si me lo permite, estimada Elia, antes de contestar eso, yo nada más querría retomar unos elementos, como que efectivamente hay un crecimiento, estos números del Producto Interno Bruto de 2.7 quizá, 2.8 y hasta 2.9%, es un buen dato indiscutiblemente. El desempleo es del 3.7%, no había habido un desempleo tan bajo desde los finales de la década de los 60, y la inflación efectivamente pues no llega al 2% o rondaría alrededor del 2%, que son magníficos datos para la economía estadounidense. Sin embargo, también hay que decirlo que estos buenos datos están sustentados en una cuestión terrible. Enmascaran una situación, un problema mayúsculo, que es el colosal endeudamiento de Estados Unidos, que está llegando en este año a los 21 billones. Estamos hablando de millones de dólares. En una pobreza, pues que ya está golpeando a más de 45 millones de estadounidenses y se está acercando peligrosamente a los 50. En un aumento de la desigualdad, que incluso el índice Gini, hace 10 años que no se actualiza, pero bueno, debe estar peor, ubica a Estados Unidos en el lugar 123, ¿no?, de desigualdad. Igual que México. Es penoso y triste, pero en términos de ese indicador estamos igual. Y sobre todo en una brutal concentración de la riqueza, brutal, en el que 3,000 familias de los Estados Unidos detentan la riqueza de 270 millones de estadounidenses. Es decir, esos buenos datos son como la máscara, ¿sí? Son como el atuendo que esconde. Tampoco cantamos mal las rancheras. Aquí sí, 4 familias concentran 8% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, esto es una realidad. Ahora, bien. Ahora, regresando un poquito al tema migratorio, sí, efectivamente ha tratado de colocarlo Donald Trump como un problema estratégico y de seguridad, y en lo personal pienso que ni es estratégico ni es de seguridad, ¿sí? Simplemente es parte precisamente de este discurso del miedo, y como muy acertadamente decía mi colega y amigo Dejan, es poner en práctica la teoría del enemigo común, ¿sí? Es decir, los migrantes nos están invadiendo y por lo tanto tenemos que defendernos. Y entonces ahí es donde se empiezan a diluir, ¿sí? Empiezan a diluir pues estas diferencias, estas asperezas, y se cierra filas en contra del líder, del Mesías, que los va a liberar, que los va a proteger en este caso, que es Donald Trump y su partido republicano. Que va a poner alambre de púas. ¿no? Y que dice que puede suscitar escenas preciosas, ¿no?, en la frontera, no, en una referencia terrible, ¿no? Doctora de la Lizal, ¿cómo ve usted esta idea de que pudo haber patrocinio en esta caravana? ¿Realmente hay bases para decir esto? Bueno, me parece que en buena medida es especulación, que fue el propio gobierno de Donald Trump el que financió la caravana, pero lo que sí me parece a mí muy importante es reconocer que ha habido lo que podríamos llamar irresponsabilidad de algunas ONG al estar alentando la caravana, que tiene razones bastante legítimas de ser, ¿no? La situación en Centroamérica es terrible, entonces uno comprende que es fácil que conforme vaya avanzando se vayan sumando gente que quiere salir de sus respectivos países. Y me parece a mí que el gobierno mexicano salió a hacer un ofrecimiento que siempre hemos querido que nos hiciera el gobierno de Estados Unidos, es decir, vamos a dar orden a estas solicitudes de ingreso a nuestro país. No está rechazando nada, sino está diciendo presenten su solicitud formal. Me parece que esto es muy importante, que marca una diferencia muy clara respecto a lo que se venía haciendo por parte del gobierno mexicano, y que permitiría al propio gobierno encontrar recursos por parte de organizaciones internacionales, apoyo
para efectivamente frenar esta caravana que sabemos que no va a entrar a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos va a hacer todo para impedir la entrada de estos migrantes. Entonces yo creo que es una oportunidad que tendría que aprovecharse para frenar lo que se está convirtiendo en un éxodo de centroamericanos hacia los Estados Unidos, y que en México, sin duda, va a ser muy difícil la situación si esto se da de manera desordenada. Muy bien. Le recordamos que estamos en el programa Relieves, estamos recibiendo sus llamadas en el 4155-1060 o a través de nuestro Facebook Relieves 1060 AM. El ingeniero Pedro Mireles de Iztapalapa dice: la única forma de traicionar al gobierno de Donald Trump es que todos los latinos saquen su dinero de los bancos estadounidenses y los pongan en otros bancos del mundo, ya que ese dinero es el que se utiliza para sus fines. Agustín Mondragón del Centro Histórico comenta: para los del programa les felicito. También les aclaro que la economía norteamericana ha crecido porque sus empresas explotadoras fuera del país son más brutales. Pone de ejemplo a Walmart. Gabriel Campos de Benito Juárez: realmente el tema que se está tocando es importante. Considera que no ganamos nada analizando las elecciones en Estados Unidos. Dice que deberíamos de estar hablando del desvío de recursos de Peña Nieto y el caso del agua aquí en la capital del país. Pues agradecemos a todas y todos ustedes. Vamos a escuchar un reportaje de nuestro compañero Rafael González y regresamos a esta mesa. Las elecciones intermedias en Estados Unidos no generan tanta atención del electorado como las presidenciales, pero en esta ocasión analistas prevén que una gran cantidad de votantes acudan, sobre todo para castigar a la administración de Donald Trump. ¿Qué es lo que está en juego en estas elecciones del 6 de noviembre en Estados Unidos? Las llamadas elecciones intermedias se realizan a los 2 años de las presidenciales, es decir, a la mitad del mandato de 4 años del presidente. En el Congreso de los Estados Unidos están en juego todos los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 34 de los 100 escaños en el Senado. Además, 34 de los 50 estados elegirán a sus gobernadores para periodos de 4 años, mientras que Vermont y New Hampshire eligen a los gobernadores para términos de 2 años. Así, 36 gobernadores son elegidos durante las intermedias de este año. Muchos estados también eligen oficiales a sus legislaturas y gobiernos estatales. Conjuntamente se celebran elecciones a nivel municipal. Se presentan a votación alcaldías, otros cargos públicos locales y se incluyen en la misma plantilla electoral una amplia variedad de iniciativas ciudadanas, en la que este 6 de noviembre predominarán con toda probabilidad en muchos estados y municipios temas relacionados con la compra y tenencia de armas. Contrario al comportamiento de otros expresidentes, Barack Obama se metió a la contienda electoral llamando a votar por los demócratas para lograr un contrapeso en ambas cámaras. Tenemos la oportunidad de cambiar la Cámara de Representantes y asegurarnos que haya pesos y contrapesos en Washington. Y les puedo decir que a lo largo de todo el país se siente esa energía. Uno puede escuchar a la gente diciendo ya no más. Donald Trump, fiel a su estilo, respondió burlándose de Barack Obama. Lo siento, lo vi, pero me quedé dormido. Creo que es muy bueno para hacer dormir a la gente. Estas elecciones intermedias no serán como cualquier otras. La pregunta que está en el aire es si los republicanos mantendrán el dominio en las 2 cámaras. Hay que recordar que a diferencia de las elecciones presidenciales, que gana el que obtenga mayor colegios electorales, como fue el caso de Donald Trump sobre la demócrata Hillary Clinton, en las elecciones intermedias triunfan las personas que más votos directos tengan, lo que según expertos inclinaría la balanza a favor de los demócratas. El voto latino nuevamente será crucial. Este martes se despejarán las dudas. Regresamos al estudio con nuestros invitados a su programa Relieves.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Relieves, en esta mesa que tenemos todos los lunes, y en esta ocasión hablando a propósito de las elecciones intermedias o de medio término allá en los Estados Unidos. Antes de irnos al corte, compartimos algunos puntos de vista de Gabriel Campos, de Agustín Mondragón y del ingeniero Mireles. ¿Tienen alguna respuesta acerca de lo que han dicho de los bancos, por supuesto de las empresas como Walmart, y de cómo nos afecta a México pues esta elección? Sí, aquí, si me permiten, aquí hay que deslindar entre dos tipos de soberanías, ¿no? Todos nosotros tenemos una soberanía del consumidor cuando estamos en un súper, ¿no? En el pasillo 8 evaluando o sopesando dos productos a ver por cuál nos inclinamos, ¿no? La envoltura, el peso, el 30% más en el tubo, etcétera, etcétera. Pero aquí no se trata tanto de la soberanía del consumo, sino soberanía política del ciudadano, que no está basada en gustos, preferencias, inclinaciones, like, dislike, sino en principios éticos, valores, convicciones ideológicas, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo diría, sí, es posible que alguien saque su dinero de Citibank y ponerlo en Banamex, pero es lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién te garantiza? Sabemos muy bien que la financiarización de la economía global pues, ha impuesto una especie de dictadura del mercado y capital financiero que tiene secuestrada, por ejemplo, la cuestión laboral, etcétera, etcétera. Eduardo dijo que está muy bien ese porcentaje, ¿no? Del desempleo, pero habría que ver en Estados Unidos, habría que ver qué tipo de trabajo es. Normalmente asistimos a un proceso terrible de precarización del trabajo, cada vez más desprotegido, mal pagado, con poca duración, etcétera, etcétera. Entonces, yo diría a este radioescucha que obviamente uno tiene que explorar un amplio abanico de posibilidades de cómo actuar. Precisamente este proceso, y con eso quiero hacer una referencia a lo que acaba de decir la doctora, de que, por ejemplo, los movimientos migratorios están sujetos a todo tipo de manipulación, ¿no? Hay ahora especulación de que si se les paga un dinero para que caminen 5,000 kilómetros, madres con un bebé, ¿no? Personas enfermas, etcétera, etcétera. Por favor, ¿no? Aún siendo así, yo diría, y lo vimos, ese escenario lo vimos en la Unión Europea hace unos meses cuando 10 o 15 mil sirios pusieron a temblar a un proyecto histórico de más de medio siglo, ¿no? Son 15 mil sirios que van a acabar con la Unión Europea. Un proyecto que, o sea, por favor, ¿no? Y son los países que tienen un soporte de carga, por así decirlo, para recibir todavía más y más migrantes. Líbano es un país donde de 5 habitantes 1 es migrante y nadie está chillando en Líbano por gran cantidad de gente procedente de Siria, de Irak, ¿no? Y de esta zona. Y ahora, pensando un poco también en el gran trasfondo de todo esto, ¿por qué las personalidades como Donald Trump ocuparon la presidencia de un país tan importante como Estados Unidos? Precisamente porque tenemos un terrible proceso de retroceso donde la política, una vez mercantilizada, se convierte en una mercancía donde los mejores postores se lucen más que cualquier otro, ¿no? Cuando se convoca un proceso electoral, casi nunca gana el más apto para el cargo, gana aquel que tiene mayores probabilidades para ganar. Y por eso me agradó mucho la intervención de nuestros radioescuchas, porque esto es un medio crítico. Aprovecho para felicitar por el programa y la manera como usted lo conduce, porque con cierta facilidad llamamos a los medios, ¿no? En muchas ocasiones medios son mecanismos de control social y monopolios de información, y solo de vez en cuando pueden ser verdaderos vehículos para informar a los ciudadanos de manera verídica y oportuna. Perdón por extenderme, pero creo que el problema migratorio está demasiado inflado, diría yo. Lo lamentable es que es una moneda de cambio precisamente con fines político-electorales en Estados Unidos, en Unión Europea y en muchas otras partes del mundo. ¿Algún otro comentario para nuestros radioescuchas? Sí, yo pienso que el tema migratorio es un tema que está estallando ahora porque se dejó pasar sin atender. Cuando nosotros escuchamos parte del discurso de los extremistas actualmente en contra de la migración, pues yo recuerdo perfectamente lo que se decía durante el gobierno de Ronald Reagan. Entonces,
esto es un problema que ya creció. Y allí está, bueno, el libro de Huntington, ya en donde él decía, bueno, hay temor, ¿no? Ellos están desafiando nuestra identidad. Entonces yo creo que durante mucho tiempo esto se dejó crecer. Y lo mismo pasa en la Unión Europea, ¿no? Todos estos países, el malestar del ciudadano común en contra de la migración viene de muchas décadas atrás. Y ahora, cuando los flujos migratorios se han vuelto masivos, viene esta reacción que se basa y es exacerbada en base al manejo del temor, ¿no? Así es. Doctor Rosales, me gustó mucho lo que acaba de decir la doctora. Están desafiando nuestra identidad. ¿Cuál es esa identidad? Bien, si me lo permite, Eli, nuevamente, nada más quisiera comentar una de las preguntas de uno de los radioescuchas, sí. Muy buena, por cierto. Que bueno, ya nosotros, ¿qué nos va o qué nos viene las elecciones intermedias en Estados Unidos? Yo les voy a decir 2 o 3 elementos que sí nos van a impactar. Si los republicanos mantienen la mayoría en ambas cámaras, es muy probable que Donald Trump logre una buena cantidad de dinero para la construcción de su muro. No todo, desde luego, pero para una buena parte de su muro. Eso ya es una afectación. Ya es una afectación directa. También, ahora, si Donald Trump, los republicanos, aquí lo manejo como sinónimo, pierden la mayoría en ambas cámaras, pues a lo mejor estaría en peligro la ratificación del famoso TEMEC, ¿no? O el USMCA, ¿no? Este nuevo tratado. Sí, porque entonces ya no sería, no porque le convenga o no le convenga a Estados Unidos, sino por un desquite de los demócratas para tratar de evitar que tenga un logro más Donald Trump, ¿no? Si conserva la mayoría en ambas cámaras de Donald Trump, evidentemente se recrudecería esta actitud bravucona, prepotente, displicente de Donald Trump, e incluso me parece que se le estaría dando un impulso para su reelección, que pues está en 2 años, que no es absolutamente nada. Entonces, y bueno, pues como lo vimos en el pasado reciente, México ha sido objeto de todo tipo, ¿no? De todo tipo de agresiones, de agravios, de insultos, ¿sí? Por parte de Donald Trump. Entonces, sí hay que tener en cuenta que sí tiene implicaciones, es decir, precisamente por eso este tipo de programas tienen esa intención, ¿no? Ver en qué nos puede afectar, cuáles son las implicaciones, ¿no? Cuáles son los elementos que están en juego y sobre todo las repercusiones en nuestro país, pues del vecino que tenemos, del gigante que tenemos ahí en el norte. No hay que olvidar, lo digo con pesar, lo digo con tristeza, lo digo hasta con enojo, pero desafortunadamente México es una economía subordinada y dependiente de los Estados Unidos. Somos el patio trasero. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente, todo lo que ocurre en Estados Unidos penosamente tiene repercusiones directas en nuestro país. Así es, doctora de la Lizar. Sí, yo nada más quisiera añadir, en respuesta también a esta pregunta a la que hizo mención el doctor Rosales, y es que no deberíamos cometer el mismo error que cometen en otros países, específicamente en Estados Unidos, y como lo estamos viendo en las presentes elecciones, donde pareciera que Estados Unidos no tiene mayor vínculo con el exterior, ¿no? No importa lo que esté haciendo Donald Trump en términos de política exterior, que ya el doctor Mihailovich nos explicó perfectamente todo lo que está provocando en términos de estos cambios en la política exterior. Pero la gente no ve hacia la política exterior. Ellos votan con apreciaciones muy inmediatas de lo que está ocurriendo, si está mejorando, todo. Entonces no hay una perspectiva acerca de la complejidad de los problemas de un país y ni tampoco hay una visión de largo plazo. Y esto no lo debemos perder de vista. Gracias. Sí, dice José Luis Moreno Carrillo de Tlalpan. Felicita a los invitados del panel por tener un sentido amplio del tema. Quiero preguntarles, ¿qué nos queda por hacer a los mexicanos en estos tiempos de cambio a nivel nacional e internacional?
concatenarlo un poco con el cambio también aquí en México. Sí. Bueno, yo aunado a lo que acaba de decir la doctora, diría que 80% de la actividad económica mexicana depende de los mercados estadounidenses, de manera directa o implícita. La pregunta es, ¿quién nos puso en esta situación? Y la respuesta la sabemos muchos, ¿no? El comportamiento de nuestras élites políticas, económicas, financieras, el sistema bancario, etcétera, etcétera, pues ha sido severamente cuestionado, ¿no? En los últimos sexenios. Sin embargo, no quiero dejar desapercibida una intervención de la doctora que tenía que ver con la cuestión de la identidad y que usted quiso enfatizar un poco, ¿no? Las políticas identitarias siempre van acompañadas con un proceso político de derechización, tanto en la escala nacional, regional como global. Por supuesto que hay un tren con rieles paralelos que es liberal multiculturalista, pero es muy sintomático que vivimos un proceso de derechización a nivel global, donde prácticamente en las contiendas electorales están ausentes las opciones políticas de izquierda, una izquierda sana, por así decirlo, ¿no? Suficientemente moderada como para no asustarnos con el socialismo bolchevique o Maduros y Fideles, ¿no? Pero al mismo tiempo comprometida con resolver las necesidades reales, verdaderas de los pueblos. ¿Y qué es lo que tenemos? En la contienda electoral por la presidencia, ¿no? Una Hillary Clinton, o como algunos le llaman de cariño, Hillary Clinton, ¿no? Sabiendo su pasado beligerante, ¿no? Y su inmiscusión, exactamente, senadora, secretaria del Estado, etcétera, etcétera. Una derecha no conservadora en términos de Wolfowitz, Perl y todo ese equipo de Bush, ¿no? Los neocons straussianos de la época de Bush, pero con una política exterior anclada en los principios de un conservadurismo también muy pronunciado. Y por otro lado, pues la bufonería mediática que rodeaba a Donald Trump, ¿no? Su personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? En otros tiempos difícilmente entraría en un reality show. Hoy ocupa la silla presidencial en un país que se llama Estados Unidos, ¿no? Y eso me hace pensar que uno de los autores injustamente poco leídos en México, en los círculos académicos sí es conocido, no Edward Said, sino Tariq Ali, de origen pakistaní, que sacó un libro magnífico con un título muy estimulante y que es la respuesta a la inquietud que usted expresó con la cuestión de políticas identitarias de la doctora, el extremo centro, ¿no? ¿Dónde está la izquierda comprometida, no, de carácter progresista, protodemocrática, que no va a repetir los errores del pasado? Y prácticamente en muchas partes del mundo los ciudadanos estamos condenados a participar democráticamente en un proceso electoral para elegir el mal menor. Recordarán en aquella época de el papá de Marine Le Pen, ¿no? El fundador del Frente Nacional, ¿no? Jean-Marie Le Pen contra Jacques Chirac, ¿no? Y las pancartas en las calles de París, vota a un maleante, porque fue acusado por malversación de fondos públicos Jacques Chirac, derecha, conservadora, republicana, de gaulista, ¿no? Vota a un maleante, es importante. Mejor maleante, ¿no? Que malversa con los recursos públicos, que odio racial y todo lo que representaba en aquel entonces. Entonces yo creo que esto es realmente desagradable. Esto es un fenómeno, ese proceso de derechización global nos pone en una situación donde la democracia acaba siendo un aburridísimo ritual de contar los votos, muy alejada de las masas populares, democracia secuestrada por la clase política en turno, y el resultado es una ciudadanía apática, catatónica. Me pregunto, ¿dónde estuvieron los 55 millones de votantes de Dilma Rousseff hace unos años? ¿Y de dónde surgieron 57 millones de votantes del padrón electoral brasileño que se inclinó por el Mussolini tropical? Muchos de estos pasaron de un lado a otro, ¿no? Sea por la presión de los lobbies evangélicos, cafeteleros, de financieros de Avenida Paulista, ¿no? Etcétera, etcétera, sea por un oportunismo electoral que a veces es muy insano en este tipo de ocasiones.
Así es. Una última llamada, el profesor Franco Gutiérrez de Chimalhuacán dice: posiblemente cualquiera de los partidos que saque más votos en las próximas elecciones no irá al fondo del problema psicomaterial que tiene en un túnel a la sociedad gringa. Esta nación, lo mismo que la nuestra, requiere asumir su responsabilidad y diluir y redefinir sus propios congresos que han causado más problemas que asuntos resueltos en el mundo, además de onerosos. Pues estamos a punto de cerrar el programa. Quisiera, doctor Rosales, que nos regalara una última reflexión acerca de qué podremos esperar para finales de año, si es que, como los pronósticos que usted nos hizo favor de decirnos al principio de esta emisión, pues se cumplen y Donald Trump y los republicanos se quedan con el Senado, pero pierden la mayoría en la Cámara de Representantes. Bueno, aquí sí me gustaría subrayar que independientemente de que logre la mayoría los republicanos en ambas cámaras o pierdan la de representantes, que digamos es el escenario que nos dibujan las encuestadoras, no tenemos, bueno, por lo menos México no tiene que generar muchas expectativas, yo diría ninguna, porque también hay que tener en cuenta que son, digamos, mínimas realmente las diferencias, ¿no? Son matices nada más los que hay entre demócratas y republicanos, ¿sí? Es más, ni siquiera si Donald Trump no hubiese llegado a la presidencia y hubiese llegado el vicepresidente actualmente, es Mike Pence, pues es exactamente lo mismo, ¿sí? Son dos caras de la misma moneda. No hay cambio de curso. No hay cambio de curso. Y, por ejemplo, en términos de lo que es la política de las deportaciones, pues Trump está haciendo exactamente lo mismo que hizo Barack Obama. Es una absoluta, digamos, continuismo, ¿no? Continuidad y continuismo. Entonces, para México, yo creo que no, en ese sentido, sí, no hay que generar ninguna expectación. Decir, los demócratas son los que realmente van a ver por nuestro país y van a respetar la soberanía. No, para nada. Estados Unidos no tiene amigos. Estados Unidos tiene intereses, eso nos tiene que tener muy claro, pero tenemos que conocer precisamente esos pequeños matices, esas pequeñas diferencias entre republicanos y demócratas para saber en qué aguas, ¿no? En qué aguas nos movemos y cómo ajustar, ¿sí? La toma de decisiones, sobre todo en términos de política exterior y de la relación entre México y Estados Unidos, que dicho sea de paso, es la relación bilateral colindante más importante del planeta Tierra. Muy bien, pues en una frase, doctora de la Lizal, doctor Mihailovic, una frase para concluir, una idea. Bueno, pues que sería que pensemos que efectivamente no va a haber grandes cambios, pero sí puede haber la posibilidad de que el ambiente tan enrarecido, tan difícil en la relación bilateral entre México y Estados Unidos pudiera atenuarse. Eso creo que sería un poco de oxígeno en este ambiente tan descompuesto. Muy bien. Las elecciones de mañana pues, son una especie de escaparate o una especie de papel pH, ¿no? Un indicador. Primero en el nivel del reacomodo de las fuerzas, la distribución de los poderes políticos internos, ¿no? En ese eterno binomio republicano-demócrata, y por otro lado la reelección de Donald Trump, ¿no? Ahora tenemos que esperar para ver cuáles son las siguientes medidas de su gobierno en materia de política exterior. Hace y deshace por todos lados. Mientras tanto, los chinos propagan su nueva ruta de la seda y veremos cómo nos va. Gracias. Participamos en esta noche de relieves en la asistencia Gabriela Pérez, en el reportaje y la musicalización Rafael González, en los controles técnicos de estudio y cabina Raúl Núñez, en la producción e investigación Josefina Mulato y en el guión y la conducción Eliud Hernández. Relieves.